Resumen de la Biblia del libro Hebreos, parte número 3. Cristo es superior a Moisés. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Introducción. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, pocos nombres han sido tan respetados y venerados como el de Moisés. Su vida marcó un antes y un después en la relación entre Dios y su pueblo. Fue libertador, líder, profeta y mediador del pacto. Por medio de él, Dios no solo sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también reveló su voluntad a través de la ley y estableció un camino de obediencia y comunión. Moisés fue un hombre llamado en medio de la debilidad, formado en el desierto y sostenido por la gracia de Dios. Caminó en obediencia, habló con Dios cara a cara, y llevó sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a toda una nación. Sin duda, Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Su fidelidad, su humildad y su compromiso lo convierten en una de las figuras más grandes de toda la historia bíblica. Y, sin embargo, hay una verdad aún mayor que debemos contemplar. El mensaje del libro de la Epístola a los Hebreos nos lleva más allá de la admiración por Moisés, y nos invita a fijar nuestra mirada en alguien infinitamente superior. Jesucristo. Aunque Moisés fue grande, Cristo es incomparable. Aunque Moisés fue fiel, Cristo es perfecto. Aunque Moisés sirvió en la casa de Dios, Cristo es el Hijo y Señor de esa casa. Esta comparación no busca disminuir la importancia de Moisés, sino colocarlo en su lugar correcto dentro del plan de Dios. Porque todo lo que Moisés hizo apuntaba hacia Cristo. Su liderazgo, su intercesión, la ley que entregó, todo preparaba el camino para la revelación completa en Jesús. Pero este mensaje no es solo una enseñanza histórica o teológica. Es profundamente personal. Nos confronta con una pregunta esencial. ¿Cómo estamos respondiendo a la voz de Dios hoy? Porque así como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de confiar y obedecer, nosotros también la tenemos. Y así como ellos enfrentaron el peligro de endurecer su corazón, nosotros también podemos caer en lo mismo. Por eso, este pasaje no solo nos invita a contemplar la grandeza de Cristo, sino también a examinar nuestro interior. Hoy exploraremos cómo Moisés fue un siervo en la casa de Dios. Pero Cristo es el Hijo y Señor de esa casa. Y como esta verdad nos llama a vivir con fe, sensibilidad espiritual y obediencia. Porque al final, no se trata solo de conocer la historia, sino de responder al llamado. Y ese llamado sigue resonando hoy. No a endurecer nuestro corazón. Cristo es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13 nos invita a fijar nuestra mirada en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. No es una invitación superficial. Es un llamado intencional a contemplarlo, a conocerlo y a permanecer enfocados en él. Porque aquello en lo que fijamos nuestra mirada termina moldeando nuestra vida. Desde el inicio, se establece una comparación clara. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Cristo es digno de mayor gloria. ¿Por qué? Porque Moisés fue parte de la casa. Pero Cristo es el constructor de la casa. Esta diferencia es profunda, fundamental y decisiva. Una cosa es servir dentro de un plan. Y otra muy distinta es ser el autor de ese plan. Moisés sirvió dentro del propósito de Dios. Pero Jesús es el origen, el diseño y el cumplimiento de ese propósito. Moisés fue un siervo fiel, obediente y comprometido. Su vida fue un ejemplo de entrega, liderazgo y dependencia de Dios. Cargó con el peso de un pueblo difícil, intercedió por ellos y caminó en medio de grandes desafíos. Sin embargo, su rol tenía un límite. Él no era el destino. Era el camino que señalaba hacia algo mayor. Todo en Moisés apuntaba hacia Cristo. Su vida, su liderazgo, la ley que entregó. Incluso su intercesión por el pueblo. Eran sombras de una realidad más completa que vendría después. Jesús, en cambio, no es un siervo dentro de la casa. Es el Hijo sobre la casa. Y esto cambia todo. Ser hijo implica autoridad, dominio y relación íntima.
implica que la casa le pertenece. La casa no es solo un lugar. Es el pueblo de Dios. Y Hebreos declara algo profundamente personal. Nosotros somos esa casa. Pero añade una condición que nos confronta. Somos su casa, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí el enfoque cambia de lo teológico a lo práctico. No se trata solo de entender quién es Cristo, sino de cómo respondemos a Él cada día. La fe no es un momento. Es una perseverancia. La confianza no es una emoción pasajera. Es una decisión constante. Por eso, el texto introduce una advertencia seria, tomando como ejemplo al pueblo de Israel en el desierto. Ellos vieron las obras de Dios. Fueron testigos de milagros extraordinarios. Cruzaron el mar, recibieron provisión diaria. Fueron guiados por la presencia de Dios. Y aún así, endurecieron su corazón. Dudaron cuando enfrentaron dificultades. Se quejaron cuando las cosas no salieron como esperaban. Se rebelaron a pesar de haber visto la fidelidad de Dios. No fue falta de evidencia. Fue falta de fe. Como resultado, no entraron en el reposo que Dios había prometido. Esa generación quedó fuera de la promesa. No porque Dios fallara, sino porque ellos no creyeron. Y esta historia no es solo un recuerdo del pasado. Es una advertencia viva para nosotros hoy. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La palabra hoy es clave. Dios sigue hablando. Dios sigue llamando. Dios sigue invitando. Pero el peligro no es la falta de información. Es la falta de respuesta. Un corazón endurecido no es aquel que no escucha, sino aquel que escucha, pero no obedece. Es el corazón que se acostumbra a la verdad, pero deja de ser sensible a ella. Es el corazón que posterga, que duda, que resiste, hasta que pierde la capacidad de responder. Por eso, Hebreos nos llama a examinar nuestro interior con honestidad. ¿Estamos confiando realmente en Dios? ¿O estamos viviendo en una fe superficial? ¿Estamos obedeciendo su voz? ¿O la estamos ignorando poco a poco? Luego, el pasaje introduce el concepto del reposo de Dios. Este reposo no es simplemente físico, ni se limita a un lugar geográfico. Es una realidad espiritual profunda. Es vivir en la seguridad de que Dios es suficiente. Es descansar en su fidelidad. Confiar en sus promesas. Y dejar de depender de nuestros propios esfuerzos. Es entrar en una relación donde la ansiedad se transforma en confianza. Y la carga se convierte en descanso. Pero ese reposo no es automático. Requiere fe. Requiere perseverancia. Requiere un corazón sensible y dispuesto. Requiere creer incluso cuando no vemos. Permanecer firmes cuando enfrentamos pruebas. Y confiar cuando no entendemos. Finalmente, el texto nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que cualquier espada de dos filos. No es un mensaje antiguo o inactivo. Es una voz presente y poderosa. Penetra lo más profundo de nuestro ser. Llega donde nadie más puede llegar. Discierne nuestros pensamientos, intenciones y motivaciones. Nos muestra quiénes somos realmente. Nada está oculto delante de Dios. Nada puede ser disimulado. Esto puede resultar confrontante. Pero también es profundamente transformador. Porque Dios no revela para condenar. Revela para restaurar. Nos confronta para despertarnos. Nos muestra la verdad para guiarnos a la vida. Y nos invita a acercarnos con sinceridad. Sin máscaras, sin excusas, sin temor. A rendir nuestro corazón. A confiar plenamente. Y a permitir que su verdad nos transforme desde adentro hacia afuera. Porque solo cuando respondemos a su voz, podemos entrar en su reposo. Conclusión. Cristo es superior a Moisés. No solo en posición, sino en esencia. No se trata únicamente de un mayor nivel de autoridad, sino de una identidad completamente distinta y eterna. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Entregado, obediente y digno de honra.
Pero Cristo es el Hijo y Señor de esa casa. Él no solo sirve en el propósito de Dios. Él es el centro de ese propósito. Él no solo nos guía. Nos pertenece y nos sostiene. Esto significa que nuestra vida no está en manos del azar. Ni depende únicamente de nuestras fuerzas. Estamos bajo el cuidado, la autoridad y el amor de aquel que gobierna sobre todo. Pero esta verdad gloriosa viene acompañada de un llamado urgente, claro y constante. No a endurecer el corazón. Porque el mayor peligro no siempre es rechazar a Dios abiertamente, sino ignorarlo lentamente. Es escuchar su voz y posponer la respuesta. Es conocer la verdad, pero no vivirla. Es permitir que la rutina, la duda o la incredulidad apaguen poco a poco la sensibilidad espiritual. Hoy, Dios sigue hablando. Hoy, su voz sigue llamando. Hoy, su invitación sigue abierta. No es un llamado del pasado. Es un llamado presente. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es: ¿responderemos? ¿Abriremos nuestro corazón con humildad? ¿Permitiremos que su palabra transforme nuestra vida? ¿Decidiremos confiar incluso cuando no entendemos? No dejemos que la rutina nos adormezca. Ni que la duda nos detenga. Ni que el temor nos paralice. Al contrario, acerquémonos con fe. Escuchemos con atención. Y obedezcamos con un corazón dispuesto. Porque cada vez que respondemos a Dios, nuestro corazón se vuelve más sensible, más firme y más cercano a Él. Y cada vez que resistimos, corremos el riesgo de endurecernos. Por eso, el llamado es hoy. Ahora. En este momento. Porque en Cristo encontramos el verdadero reposo. Un descanso que no depende de circunstancias externas, ni de logros personales, ni de la ausencia de problemas. Es un descanso que nace de una relación viva con Él. De confiar en su fidelidad. De descansar en su obra completa. De saber que Él tiene el control. Es un reposo que trae paz en medio de la tormenta. Seguridad en medio de la incertidumbre. Y esperanza en medio de cualquier situación. Que podamos vivir confiando. Perseverando. Y permaneciendo firmes hasta el final. Que nuestra fe no sea momentánea, sino constante. Que nuestra obediencia no sea parcial, sino completa. Y que nuestras vidas reflejen, en cada decisión, en cada paso y en cada actitud, que Él es verdaderamente el Señor de la casa y el Señor de nuestro corazón.